Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Buena o mala la carne roja? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo una información de última investigación que te ayuda a decidir si realmente la carne roja es buena o es mala para ti. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, todo el mundo, casi el planeta entero, está dividido en dos bandos. Un bando es el bando que reclama que lo que debemos todos hacer es comer puro alimento vegetal. Cosas de las plantas, nada de carne, y ahí salió todo el mundo vegano, ¿no? Es un mundo de personas que entienden que lo que ellos deben consumir es solamente alimento vegetal. Nada que tenga que ver con la carne, con la proteína, de ese tipo, ¿no? Si solamente alimentos vegetales, ¿no? Tienen un punto de vista, ¿ok? Luego hay otro bando que dice, bueno, pero ¿cómo pudiéramos realmente tener total fuerza, proteína, construcción de musculatura, creación de un cuerpo saludable totalmente si no tenemos el beneficio de los aminoácidos completos que contiene la proteína animal? Porque ninguna proteína vegetal contiene todos los aminoácidos completos, los esenciales, ¿verdad? Hay 9 aminoácidos esenciales y la proteína vegetal que más se acerca tiene como 7, ¿okay? O sea que no se puede conseguir una proteína vegetal verdaderamente que sea completa, porque hay, por otro lado, hay ciertos complementos, ciertos componentes de la carne, como la vitamina B12, que es esencial a la salud del cuerpo humano, que no existe en el reino vegetal. Entonces, ¿será buena la carne roja o será mala la carne roja? Entonces, la contestación a esa pregunta está en lo siguiente. Hay que saber este dato. Todos no somos iguales. Este es el dato para poder contestar la contestación de si la carne roja es buena para usted o es mala para usted. Por ejemplo, lo que se sabe desde el tema del metabolismo es que algunos de nosotros tenemos lo que llaman un sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Pasivo quiere decir que es un cuerpo que está más activo en el lado parasimpático. Este tipo de cuerpo, como el mío, que está más activo en el lado parasimpático, porque el cuerpo tiene dos partes del sistema nervioso, una parte parasimpática que nosotros llamamos pasivo y la parte otra que todos también la tenemos, que nosotros llamamos sistema nervioso excitado, que es lo que llaman el lado simpático. Este lado simpático del sistema nervioso tiene que ver con acción, moverse, pelear, estar alerta. Y este lado tiene que ver con digerir, descansar y reparar. Quiere decir que este lado que está acá es como si fuera el freno del cuerpo, frena las actividades y uno puede dormir y descansar y repararse. Y este lado es como el acelerador. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros tiene una orientación o más para un lado o más para el otro. Si usted quiere saber qué orientación su cuerpo tiene, vaya a Metabolismo TV y vea el episodio número 199. El episodio 199 le está explicando las características del sistema nervioso excitado. Si usted tiene cualquiera de esas, usted sabe que cayó en el lado de excitado. En el caso mío, ninguna de ellas me cualifica, yo caigo nada más que en el lado de pasivo. Ahora, ¿para quién es buena la carne roja? Pues la carne roja es muy necesaria, carne roja es muy necesaria para las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo. De hecho, prácticamente no se puede tener salud sin ella, porque la carne roja tiene un complemento interno, natural, que se llama purinas. Las purinas, si usted lo busca en la literatura, va a ver que las purinas son unos complementos naturales que trae la carne roja, que es alto en eso, que son excitantes. Y como son excitantes, le dan mucha energía al sistema nervioso pasivo, que es un sistema que tiende a estar bajo de energía, ¿no? El sistema nervioso excitado es al revés. Tiene demasiada energía y por eso que no duermen de noche, por eso que tienen dolor por la espalda, por eso que les sube más la presión. Y a estas personas no les convienen las purinas. Así que básicamente, ¿para quién es buena la carne roja? Pues la carne roja es buena para los que tienen un sistema nervioso pasivo. La carne roja no es tan buena para las personas que tienen un sistema nervioso excitado. ¿Qué pasa?
Todos nosotros no somos iguales. De hecho, quiero decirle que la mitad, casi todas las parejas, él y ella, están compuestas de un pasivo y de un excitado. Casi todas, no todas, ¿no? Por ejemplo, mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado, a ella no le va bien con la carne roja. Yo, si no me dan carne roja 2, 3, 4 veces en semana, no me siento bien porque no tengo las purinas que me ayudan a tener energía, inclusive a adelgazar. Así que, ¿será la buena la carne roja o no será buena la carne roja? Pues depende de qué tipo de sistema nervioso usted tiene, y eso lo va a ver en el episodio número 199, y así va a saber si realmente le conviene o no. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.